Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Israel. Acompáñanos a la serie de devocionales del libro de Isaías con el pastor Orlando Collie. Buenos días, queridos hermanos. Estamos al lunes 14 de diciembre de 2020. Estamos en Isaías capítulo 5 y vamos a leer hoy el 24 y 25, pero vamos a orarle al Señor. Padre, ponemos nuestras vidas una vez más en tus manos, Señor, y queremos pedirte humildemente que tú nos hables a través de tu santa palabra, que yo sé que es viva y eficaz, Señor, y que tiene poder, y por ello venimos a ti, Señor, en esta mañana una vez más. Bendícenos, querido Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, gracias por orar. Sigan orando por nosotros porque tenemos los síntomas de COVID. En un ratito más nos hacen la prueba, pero estamos confiando en el poder del Señor, en su gracia, en su misericordia, que pues nos dé fuerzas y podamos seguir adelante, ¿no? En la obra del Señor. Y pues les pedimos sus oraciones también. Pues hemos tenido problemas con el envío del devocional. No sé qué está sucediendo en la lista de difusión de WhatsApp. Parece ser que es un problema de allá. Se lo voy a mandar de dos maneras. Así que si le vienen dos formas, pues lo único que quiero es servirles y que sea de bendición este tiempo. Se lo voy a mandar de manera tradicional y de la manera en YouTube que está en Spotify y no sé qué cuánta cosa los muchachos me hacen el favor de hacerlo. Entonces vamos a leer la palabra del Señor después de esta introducción y vámonos al texto. Por lo tanto, así como las lenguas de fuego consumen los rastrojos y la hierba seca se marchita y cae en medio de la llama, así las raíces de ellos se pudrirán y sus flores se marchitarán. Pues han rechazado la ley del Señor de los ejércitos celestiales. Han despreciado la palabra del Santo de Israel. Por eso el enojo del Señor arde contra su pueblo y ha levantado el puño para aplastarlos. Los montes tiemblan y los cadáveres de su pueblo están tirados por las calles como basura. Pero aún así el enojo del Señor no está satisfecho. Su puño está todavía está listo para asestar el golpe. No hace falta ser un gran experto para saber las terribles consecuencias que puede ser el fuego, sobre todo si no se logra controlar. Pues esto es precisamente lo que utiliza el profeta Isaías, cómo describe detalle tras detalle, cómo se consume el rastrojo, cómo al paso del fuego todo lo seco es combustible puro. Así que nada de lo que hoy parece triunfar o triunfó en ese momento fue para siempre, sobre todo el mundo pecaminoso al que se refería el profeta Isaías. Ahora el pecado tiene una característica, así como entonces, una característica muy peculiar. La característica o las dos características que dice la Biblia, hay un rechazo de la palabra del Señor, de los ejércitos celestiales. El rechazo de la palabra, el menosprecio o el desprecio a la palabra del Santo de Israel. Así dice el Señor. Bien dijo Cristo, Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras. Oiga bien esto, el que me rechaza y no recibe mis palabras es igual. Aquel que rechaza la palabra está rechazando a Cristo de manera directa, porque lo que está en la Biblia es la palabra del Señor, tanto el Nuevo como en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento habla de Cristo. Pero dice el Señor, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Fíjese lo importante que la palabra va a juzgar. Vea lo grave que es y lo importante que es al mismo tiempo. Y creo que cada uno de nosotros deberíamos considerar estas verdades, porque esto es sumamente importante. ¿Qué aprecio tengo hoy por la palabra? ¿Amo la palabra? Amar la palabra es vivir la palabra, tener hambre de la palabra, deseo por la palabra, obedecer la palabra. Hacer lo contrario es despreciar la palabra, es rechazar la palabra. Y es exactamente el pecado de Adán y Eva. Dios les dijo, de este árbol no comeréis, esa es su palabra. Y ellos hicieron todo lo contrario. Comieron del fruto de la ciencia del bien y del mal. Rechazaron lo que dijo Dios. Despreciaron lo que dijo Dios y entonces vino la calamidad. Y es exactamente lo que hoy en día nosotros también hacemos. Ahora bien,
Podemos decir entonces que menospreciar la palabra, rechazar la palabra, es rechazar también a Cristo. Pero además de esto, el versículo 25 nos arroja algo sumamente increíble, algo demasiadamente bueno. Este versículo fue dirigido para su pueblo de manera especial, pero va más allá porque nos permite con mayor fuerza lo que los evangelios incluso no logran describir con respecto al sufrimiento de Cristo. Cómo Cristo tomó nuestro lugar y cargó con nuestros pecados y culpas. Esta descripción vale la pena pensar de manera minuciosa. Efectivamente, dice el versículo número 25, lo voy a leer una vez más. Por eso el enojo del Señor arde contra su pueblo. Ahora bien, esto no se cumple plenamente en los judíos. Cuando Cristo fue a la cruz, esto es la maravilla de este pasaje. El enojo del Señor ardió contra su propio Hijo. ¿Pero cómo? Sí. Y levantó su puño y lo aplastó en la cruz. Literalmente, molido por nuestros pecados, dice el capítulo 53. Así que este capítulo 5 nos describe lo que los evangelios no logran describir. Cómo Cristo tomó nuestro lugar y cargó con nuestros pecados. Esta descripción vale la pena considerarla. Efectivamente, el enojo del Señor ardió contra Cristo. Levantó el Padre su puño. Aplastó a Cristo por nuestros pecados. La ira de Dios cayó sobre Cristo. Y cuando este pasaje se cumplió en el pueblo de Israel, su ira no fue satisfecha, dice la última parte del versículo. ¿Sabe cuándo quedó satisfecha la ira del Padre? Cuando el cordero que fue inmolado, sin mancha, sin contaminación, perfecto, sublime, justo, sin pecado, tomó el lugar de usted y mío. Y la ira santa de Dios quedó satisfecha al dejársela caer a su propio Hijo. El puño del Padre asestó un golpe sobre su propio Hijo. Pero al fin la ira de Dios Padre quedó satisfecha. Así que este versículo es como una gran ventana que se levanta y se abre y puede usted pensar en el glorioso Hijo de Dios, el cual tomó nuestro lugar, tomó nuestro pecado, lo cargó sobre él y el versículo 25 se cumple plenamente. Por eso dice, los montes tiemblan, los cadáveres de su pueblo están tirados por las calles como basura, pero aún así el enojo del Señor no está satisfecho. Quedó satisfecho cuando Cristo mismo tomó nuestro lugar. Y hermanos, eso es lo que podemos disfrutar. Vea a Cristo en este pasaje de manera hermosa. Observe con detenimiento y en oración cómo el enojo de su Padre arde contra su propio Hijo, tomando el lugar suyo y tomando el lugar mío. Oh, que Dios despierte hambre por su palabra, sed por Él mismo, y que podamos darle gracias a Dios porque Él tomó nuestro lugar, murió, el único que pudo hacerlo también. Ni siquiera nosotros mismos, si hubiéramos muerto así, no hubiera quedado satisfecho el Padre, pero solamente en uno quedó satisfecho, y fue en su propio Hijo Jesús. Inexplicable, pero así dice el Señor. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas el contenido que tenemos preparado para ti. También nos puedes encontrar en nuestra página web www.ibismerida.org y contáctanos al correo ibismerida@gmail.com. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.